Buenos días. Antes que nada, bueno, quería felicitarlos por la participación que tuvieron espectacular en la Semana de la Juventud. Me pareció muy interesante todo lo que... Y bueno, los felicito por el esfuerzo porque se notó que fue muy lindo. Bueno, sigamos con lo nuestro. Estuvimos viendo una pequeña introducción, ¿se acuerdan? Que donde vimos un poquito los conceptos básicos de redes, qué es una red. Podemos preguntarnos qué es una red, cuál es la importancia de las redes en este momento histórico en el que estamos, que es en el tiempo, en la época de la conectividad, ¿no? De hecho, todo está atravesado por esa conectividad. Interesantemente, hoy cuando hablamos de educación y hablamos de ustedes mismos, ¿no? Yo los escuchaba a ustedes haciendo referencias a la importancia de la conectividad y al y a la importancia de la no conectividad, de la mala conectividad o de la poca o de la nula conectividad. Entonces me parece que todo este contexto en el que estamos hace que sea mucho más interesante y mucho más importante que nunca la conectividad. Y ese es el objeto de estudio nuestro, nuestro objeto científico de análisis tecnológico es la conectividad. Por eso, bueno, es la propuesta de esta cátedra y es mi propuesta personal es que investiguemos, estudiemos y aprendamos esto. Tuvimos una pequeña introducción donde vimos acerca del concepto de host, de red, de medio, de interfase, conceptos básicos y claves para comprender, diseñar y resolver cuestiones que tienen que ver con las redes. Y también luego vimos en dos videos más que les fui subiendo el modelo TCP, Transfer Control Protocol, y el modelo OSI, el modelo Open System Interconnection, el sistema abierto de interconexión, un sistema de capas de protocolos, donde cada uno de los protocolos se van interconectando entre sí. Eso es básicamente, digamos, la mirada global. Vamos a volver, porque esto es permanente, vamos a volver a este modelo y desde ese modelo vamos a ir analizando las diferentes partes, los diferentes sectores. La idea mía es ir atravesando estas cuestiones y estas explicaciones teóricas con cuestiones prácticas, fundamentalmente prácticas. Por eso, como estarán viendo en el video de hoy, lo que les voy a proponer y vamos a seguir trabajando es en las cuestiones prácticas de las configuraciones de las redes. Hoy vamos a empezar a pensar en el tema de las redes y la intercomunicación entre redes diferentes. Nosotros vimos en el primer video acerca de las redes, digamos, cómo se conectan los hosts dentro de una red y las características propias digamos, para que se puedan conectar, para que puedan viajar los paquetitos de un equipo a otro, tienen que estar dentro de la misma red. Para llegar a este concepto es necesario entender el concepto de número IP. El número IP es un código de 4 paquetes o 4 octetos binarios, 4 bytes. Nosotros sabemos que un paquete de 8 bits es un byte. Son paquetes de 8 bits que van conformando este número de 32 bits. Estos 32 bits le dan forma a lo que nosotros llamamos un número IP. Bien, dependiendo del número de IP, acá yo les voy a mostrar una imagen donde me muestra los 4 octetos binarios. Es decir, ¿vieron cuando ustedes seguramente han escuchado o han visto o han configurado algún dispositivo y le dicen, bueno, cambiale la IP? Entonces uno pone en algún cuadradito por ahí, en algunas celdas, pone 192.168.1.1. Y uno aparecen números mágicos que después de poner esos números sale andando. Y uno los anota diciendo, bueno, este es el este es el número mágico que yo lo escribo y la máquina sigue funcionando. En realidad no es un número mágico, es el número IP. Es el número que le permite conectarse y que le da dos cosas. Le da primero identidad o pertenencia a una red
y a su vez le da el nombre propio dentro de esa red que va a tener, la identidad que va a tener dentro de esa red. Es algo así como que le da nombre y apellido, ¿no? El nombre sería lo que lo diferencia de los que viven en la misma casa y el apellido es el que lo diferencia de los miembros de otras familias o de otras casas, ¿eh? A ver, espero que se haya entendido el ejemplo. En la clase, en las, en las redes de clase C, las clases de IP, sería esta que tenemos acá, la clase set, donde la red es los primeros 3 octetos, 192 podríamos decir, 168.1, eso sería el nombre de la red. Y el host sería el último número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Si uno, por ejemplo, tiene esta red, una red de clase C en su casa, generalmente se utiliza para las redes familiares o domésticas, la clase C. Y un estándar es 192, 168, 1. 1 y el número de dispositivo. Esto me va a permitir, seguramente ustedes que son medio genios matemáticos se habrán dado cuenta ya que si tengo 8 bits, yo puedo hacer de 0, puedo representar al 0 al 255, es decir, tendría los 154 valores, los 254 valores, es de 0 a 255, que es lo que yo puedo representar con los 8 bits que hay en la última celdita, que es la que está destinada a los hosts. Pero puede darse el caso de que no me alcancen 255 dispositivos. En realidad no van a ser 255 porque el primero siempre se reserva para la puerta de enlace o para el router y el último para broadcast, es decir, sería el común, el que yo le mando ahí y llega para todos. Bien. Pero igualmente puede ser que sea poco, entonces voy a usar una red de clase B, 172.16. Y acá ya voy a tener, no solamente voy a tener 8 bits, sino voy a tener 16 bits para mi cantidad de hosts. Es decir, voy a tener 2 a la 16 cantidad de hosts posibles, disponibles para formar parte de esa red. Mi red en ese caso tendría los primeros 2 octetos, sería 172.16, y el resto sería los hosts o dispositivos. Entendamos que decimos hosts y no decimos computadoras porque hoy sabemos que en una red, si vos en tu casa tenés un Smart TV, tiene una IP, si tenés un celular o 2 o 3 o 4 o 5 o 10 celulares, hay 10 IP. Si tenés una tablet va a tener una IP, si tenés una computadora va a tener IP, si tenés una notebook va a tener una IP. Todos esos dispositivos, cada uno de esos dispositivos que se conecta a la red, van a tener un número de hosts diferente. Bien. Ahora alguien me puede decir, Walter, ¿cómo sabe la red? ¿Cómo entro? Porque cuando yo entro, por ejemplo, vengo acá a mi casa, por ejemplo, entro y ¿de dónde sale la IP? La IP la tengo yo, la IP me la da alguien. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente hay dos maneras. Una manera es la IP estática. La IP estática es la que yo escribo manualmente. Yo le escribo en mi configuración de dispositivo un número de IP. Entonces yo digo, vos sos el 192.168.3. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a entrar a una red y hay otro dispositivo, ya me va a decir número de IP en conflicto con otro dispositivo de la red. Y va a haber un problema, o va a andar él o voy a andar yo, pero no vamos a poder andar los dos, porque hay un conflicto de IP. Y ahí le empezamos a generar problemas. Esa es una manera, que esto es la más recomendable cuando, digamos, uno tiene una oficina. Lo ideal es que cada máquina tenga una IP fija, porque uno de esa manera, si monitoriza la red, puede saber quién es el responsable de cada cosa. Es como que nadie es anónimo, sino que todos están perfectamente identificados por su número de IP. La otra opción es, supongamos que, qué sé yo, los chicos ahí arman un pequeño proyecto y arman un cibercafé.
y entra la gente. Yo voy con mi notebook ahí, digo, bueno, voy a tomar un café y de paso voy a consultar el correo y entro. Yo ahí no puedo tener una IP fija porque yo entro y salgo, y así como entro y salgo yo, entran y salen muchísimas personas con sus equipos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo manejo el tema de los números de IP? Bien, cuando yo no tengo, digamos, clientes fijos, usuarios fijos en mi red, del servicio, en este caso, de entrar a formar parte de la red, se resuelve de una manera muy sencilla. Hay un protocolo que se llama DHCP, Dynamic Host Control Protocol, un protocolo de control dinámico de los hosts. ¿Qué lo que hace? Este en realidad tiene dos versiones, el DHCP cliente y DHCP servidor. El DHCP cliente se conecta y cuando entra, va a querer entrar a la red, empieza a dialogar con la red. Le dice, mira, yo soy un DHCP cliente, no necesito hablar con el DHCP servidor. Y el DHCP, sí, ¿qué necesitas? Yo necesitaría un IP. Bueno, entonces mira sus listaditos y ve cuál es la siguiente IP disponible. Entonces, ahora dice, vos te voy a dar tal número. ¡Tuc! Y le asigna al DHCP server el número de IP al DHCP cliente. Entonces, cuando vos vas a un cibercafé o a algún lado, generalmente te vas a conectar y entre ellos van a empezar a dialogar los protocolos de DHCP y le va a pedir una IP. Y este le va a asignar una IP y en ese momento va a poder acceder a la red. Y una vez que accede a la red, también juntamente con acceder a la red, le permite acceder a los servicios. El servicio más interesante o el que más comúnmente utilizamos es el servicio de navegación web, ¿no? El servicio de Internet, que la mayoría de los casos usamos este servicio. Bueno, esto explica un poquito de dónde sale el número IP y quién nos da el número IP. En este caso tenemos tres clases, en realidad hay tres clases muy importantes, que es cuando los tres primeros octetos tienen el nombre de la red, se llaman redes de clase C y solamente 8 bits nos quedan para el host. Después tenemos 2 octetos para la red y 2 para host, son de clase B, y los de clase A, que son los grandes servidores, tienen 8 octetos, perdón, un octeto, solo 8 bits para la red y tienen 24 bits para los hosts. Bueno, de esta manera vemos cómo se trabajan, es decir, estas tres clases, clase A, clase B y clase C, y después tenemos una clase D donde son todos hosts que se utiliza para hacer multicast, es decir, difusión, donde se distribuye la información. Bien, esto va a ser importante porque de esto va a depender la clase de red que vamos a ir configurando. Bien, volvemos a nuestro programa. Ya sabemos que la IP puede ser de clase A, de clase B o de clase C. Esas son las que vamos a trabajar nosotros, clase D no vamos a utilizar. Y eso, la pregunta es, alguien me podría decir, Walter, pero yo tengo mi paquete de 32 bits. ¿Cómo sé si es clase A, clase B o clase C? Bien, lo vas a saber a través de la máscara de subred. La máscara de subred puede ser, también son 32 bits que pueden estar en 1 o en 0. Dependiendo del número que tengan, va a definir hasta dónde llega la red y hasta dónde host. Recordá que si alguna vez configuraste una computadora, inmediatamente abajo te pone 255.255.255.0. ¿Qué significa eso? 255, sabemos que en un octeto binario son todos los números en 1. Y así entonces tenemos 8 unos, 8 unos, 8 unos y 8 ceros. Eso sería en binario 255, 255, 255.0. Entonces nos está marcando que si hay un 1 es red y si hay un 0 es host. Es así de fácil y es así de simple. La máscara de subred lo que hace es definirnos, etiquetar qué es red y qué es host. Bueno, ahora sí, ya sabemos bien qué es un IP y cuál es la función de la máscara de subred. La máscara de subred, recuerden, lo que hacía era marcarme cuáles son
red, cuáles, digamos, cuáles bits apuntan a la red y cuáles bits son host. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar una pequeña red, vamos a ponerle un switch o concentrador. Esto habíamos estado hablando, lo ven acá el switch, qué bonito que es. Muy bien, acá tenemos nuestro switch y acá vamos a ponerle unas computadoritas. Vamos a ponerle 2 computadoritas a nuestro switch y vamos a ver si podemos mandar paquetitos de información entre ellos. Ya esto lo hicimos, pero bueno, siempre está bueno ir repasándolo y ir reviendo los conceptos. Estos dispositivos se conectan por medio de un cable. Vamos a ponerle un cable. Bien, ven, vamos del fase Ethernet. Recuerden, esta es la placa de red que se conecta a una interfase, que este es el 1.1, vamos a mandarlo ahí, y este lo vamos a mandar al 2. Muy bien, ahí tenemos conectaditas ya nuestras computadoras, hicimos los cablecitos, quedó todo precioso. Vamos a ver si esto, así como está, bien, ahí estamos viendo las computadoras, ya están encendidas y demás. Vamos a ver si... Bien, dice que los puertos no están funcionales, no están funcionando. Y lo que le está faltando a esto es ni más ni menos que configuración. Entonces, venimos a configurar el dispositivo. Venimos acá, configuramos. Setting. Fase Ethernet. Bien, acá ven, vamos a configurar la interfase, porque en este caso este equipo tiene 2 dispositivos. Nosotros vamos a configurar el dispositivo fase Ethernet, que era la placa de red. Vamos a ver, bien, ahí está encendido. El modo de transferencia es hasta 100 megabits por segundo, porque es un fase Ethernet. Esto que vemos acá es el número MAC, este es el número de capa 2. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo la capa de enlace de datos? Recuerdan que hablamos hace un ratitito nada más de los DHCP y static. ¿Ven? Como acá está, yo podría poner un DHCP y un static. El problema es que si pongo un DHCP tendría que tener un servidor de DHCP. Si no pongo DHCP solito y no tengo un servidor de DHCP, no va a funcionar. Así que vamos a hacerlo estático. Bien, vamos a ponerle nuestro numerito, como habíamos dicho, 192.168.1.2, por ponerle un numerito, y lo que les decía, automáticamente aparece 255.255.255.0. Yo esto lo podría cambiar. Si yo quiero decir, miren, yo quiero hacer una red de tipo clase A, 10.0.0.0. Me pasé con los 0, me emocioné con los 0. Punto 2, 10.0. A ver, sí, está bien. Fíjense que ahí yo, esto, vamos a borrarlo. Miren lo que hizo. ¿Ven que me lo cambió? ¿Por qué? Porque él dice, esta red es una red de clase A y entonces te voy a poner una máscara de clase A. Igualmente yo podría hacer un injerto y yo podría decir, bueno, no, esto en realidad no es de clase A, esto es de clase C, porque voy a hacer 155.255.255.0. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero jugar y quiero cambiarle. Es decir, voy a hacer una red de clase C, pero con los números 10. Bueno, es desprolijo, pero se puede hacer y puede tener alguna, nosotros en este caso, va a tener algún propósito. Pero para hacer las cosas lo más ordenaditas posibles, vamos a ir a una clase 168.1.1. Bien, si está todo bien, ahí ya tendríamos que... Bien, ya configuramos la primera posición, clase C, perfecto, perfecto, muy bien, cerramos. Este está configuradito, vamos a configurar este, le vamos a dar 2, configuración, acá hay una opción de texto que es más fácil y acá le vamos a poner 192.168.1.2. Bien, y de su máscara, bien, me la trae directamente, me dice, vos estás trabajando con una C y me trae esto.
Acá hay unos datitos que no los vamos a poner todavía porque, bueno, estamos, por ahora estamos configurando esto y tratando de entender bien la IP, los servidores de DHCP server en el caso de que usemos y el caso de una red, una IP estática. Vale, vamos a venir acá, vamos a enviar de acá hasta acá y vamos a ver si podemos correr una simulación. Acá está simulando que el paquete cruza y se envía. Bien, hay uno que fue bien y al otro que fue mal. Ahora vamos a explicar eso. Bien, fíjense que un paquete, una comunicación es completamente exitosa, real time. Vamos a mirar real time y vamos a salir de acá de la simulación. Venimos acá, miren, ven, la satisfacción, la transmisión de datos fue exitosa. Miren esto. Yo vengo acá y mando un paquetito de acá hasta acá y envía satisfactoriamente. Es decir, es completamente exitosa la transmisión de datos. Ahora realmente estamos transmitiendo, es decir, está funcionando bien la interfase con su configuración, que acá la vemos, 192.168.1.2 barra 24. El barra 24 es lo mismo que decir los primeros 24 bits es el equivalente a 255.255.255.0. Y acá miramos también 192.168.1 barra 24, es decir, de clase C. Bien, y que el concentrador está andando perfectamente bien y toda la configuración anda perfecto. A este le vamos a poner PC 2, me parece que le habíamos puesto a este, la IP, a ver, no, 1, PC1, PC1 y a este le vamos, este era el 2, no me parece. Sí, no, este es 1, como 1, 1, 1, 2, este es 2, qué tonto soy. Este es 2 y aquel otro era 1. Hacemos clic. 2. Yo les recomiendo que mientras yo voy haciendo esto, si ustedes pueden y tienen otra computadora, vayan intentándolo también, porque la idea es ir poder haciéndolo en forma simultánea. Bien, acá tenemos una red, pero si nosotros agregamos, por ejemplo, vamos a ver si podemos crear otra red distinta. Vamos a crear una red que sea una red de clase A. Vamos a hacer una red de clase A, total. Venimos acá y vamos a hacer una 10.0.0.1. Muy bien. Y esta va a ser... vamos a hacer la 10.0.0.2. Van a ser redes de clase A. 0.0.0.2. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó. Si yo me paro arriba, me dice, ven, esta es la 10.2 y esta es la 10.1. Redes distintas. Venimos acá. Vamos a conectar. Fase Ethernet. Vamos acá, vamos a conectarla en el 0.24. Y este vamos a conectarlo, el fase Ethernet, en su 23. Fíjense, las conectamos, están conectadas al mismo switch. Podríamos decir, uno mirando esto dice, ah, esto es la misma red. Sí, físicamente es la misma red. Esto se llama topología estrella. Hay varios tipos de topologías, pero bueno, hoy día la que se utiliza es la topología estrella y estrella extendida, ¿no? Cuando se van extendiendo a través de los diferentes concentradores.
Pero bueno, en esta topología estrella yo estoy esperando un poquito, estoy haciendo tiempo hasta que levante, porque esto es como el buteo, ven que tiene que levantar, tomarse su tiempo. Y ahora, miren, vamos a borrar esto y vamos a tratar de enviar un paquetito de acá a acá. Impresionante, funcionó. Mandamos un paquete. Vamos a tratar de mandar un paquete de acá hasta acá. Mandó, perfecto. Somos unos genios totales. Es decir, ya pudimos armar una red acá de clase A y acá de clase B. Ahora me dicen, pero Walter, en internet todos viajan con todo, así que bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a mandar de acá hasta acá, ¿no? Filet. Uy, qué feo mensaje. Qué feo mensaje. Vamos a mandar de acá hasta acá. Para, vamos a mirar. Filet de nuevo. Es horrible lo nuestro. No podemos mandar. Bueno, vamos a ver, capaz que tenemos suerte de acá hasta acá. A ver, si tenemos suerte. Filet. Tremendo, tremendo. Espantoso lo nuestro. Es decir, fíjense a las conclusiones a las que arribamos. Estamos en la misma red física, pero esta es una red y esta es otra red. Lógicamente, es decir, recuerden la diferencia entre físico y lógico. Lo lógico tiene que ver siempre con las configuraciones y lo físico con lo tangible. Físicamente es la misma red. Cualquiera diría, vamos a hacer una cosa, vamos a mezclar acá, así tan cerquita, así se emocionan entre ellas y podemos mandar un mensaje. A ver, vamos a ver si funciona por una cuestión de estar cerquita. No, Filet. Error, no. Son iguales, todo, pero che, nada. Satisfactorio. Esta con esta se conecta, pero cuando queremos llegar a conectar con estas, no se puede. ¿Por qué no se puede, gente linda? Porque son redes diferentes. La idea de esto es entender que los paquetes viajan solo en redes propias. ¿Qué podríamos hacer para que esto funcione? Y para que esto funcione, para que podamos mandar de la red esta de clase, esta ¿cuál es? La clase, esta es la clase C, esta es la clase A, esta la clase B y esta tiene que ser la clase A. Y la clase A. Para que funcione esto, lo que tiene que haber es, deberíamos tener que inventar un aparatito que lea de una red y mande a otra red, pueda conmutar entre redes diferentes. Y ese aparatito se llama router o enrutador. Un enrutador es un aparatito que manda, que lee los paquetitos, dice, este paquetito tiene que ir a tal red y lo manda a otro interfase, entonces conecta paquetitos de diferentes redes. Bueno, hasta acá por hoy con este video, no quiero que sea mucho más largo que esto, pero lo importante es que entendimos la necesidad de un aparatito clave que se llama router, que lo que va a hacer es permitir que viajen los paquetitos de una red a otra red. Nada más que eso. Eso es todo lo que hace el router y eso es lo que nos va a hacer tan felices y permitir que viaje, pero no a través de muchas redes va a poder viajar, porque se van a producir diferentes rutas de enrutamiento donde se van a conectar. Bueno chicos, les cuento, para el próximo video les pido que practiquen esto de jugar y para el próximo video vamos a entrar de lleno en el router, en las configuraciones del router y cómo podemos resolver este problema de conexión por medio de un router. Les mando un abrazo muy grande, cuídense y estamos en contacto.